Existe un lugar, entre montañas que rozan las nubes, donde el tiempo parece avanzar con la calma de un arroyo antiguo. Se llama Monte Claro. Un pueblo de techos de teja y caminos de tierra, donde todos se conocen, y donde todos guardan algo que prefieren no decir en voz alta. Allí, los ancianos murmuran desde hace generaciones que no todos los amaneceres son iguales. Dicen que algunos nacen marcados por una luz distinta, una claridad extraña que no ilumina, sino que advierte. Amaneceres que traen mensajes del destino para quienes aún saben escuchar el latido silencioso del mundo. Aquella mañana, Monte Claro despertó con una herida en el cielo. Un resplandor rojizo, profundo e intenso, teñía las cumbres y se reflejaba en los charcos del camino. No era el dorado amable del sol naciente, sino un color que hablaba de fuego lejano, de pasiones ocultas, o de algo que estaba a punto de romperse. Las casas permanecían cerradas, y en más de una ventana alguien se persignó antes de bajar el postigo, como si el cielo pudiera mirar de vuelta. En las puertas, los habitantes observaban en silencio. Algunos con recelo, otros con una curiosidad cargada de temor. Porque en Monte Claro, un amanecer rojo nunca era solo un amanecer. A las afueras del pueblo, en un pequeño campo de cultivo sobre la ladera, Tomás permanecía inmóvil. Tenía 28 años y las manos endurecidas por la tierra, manos que sostenían una azada con una delicadeza que contrastaba con su aspereza. Su mirada, profunda y atenta, no mostraba miedo, sino una concentración absoluta. Mientras otros veían una amenaza, Tomás observaba como quien lee un lenguaje antiguo. Para él, la tierra no era solo barro y semilla, era un mensaje constante. Y el cielo era siempre la primera página. Aquella mañana, el capítulo que comenzaba estaba escrito en carmesí. Exhaló despacio y cerró los ojos un instante, como si el peso del color se apoyara sobre sus párpados. En su interior, una certeza tomó forma. No era un anuncio. Era una despedida. Algo terminaba ese día. Algo que ni siquiera sabían que estaba vivo. Entonces, el silencio del campo se quebró. Un sonido áspero, ajeno, irrumpió en la calma de Monte Claro como una grieta en la piedra. El ruido provenía del camino serpenteante que descendía hacia el pueblo. Tomás abrió los ojos, alerta, justo a tiempo para ver un automóvil negro avanzar levantando polvo, brillante y extraño bajo el cielo rojizo, como una sombra que no pertenecía a ese lugar. El vehículo se detuvo en la plaza. Desde ventanas y rendijas, todos miraron sin ser vistos. La puerta se abrió, y un zapato de tacón fino tocó la tierra del pueblo, marcando una diferencia inmediata. De aquel automóvil descendió una mujer de porte elegante, vestida para otro mundo. Su nombre era Valeria. Tenía 30 años, una belleza pulida por la ciudad y una tensión contenida en la mandíbula, como si el viaje hubiera despertado recuerdos que prefería no enfrentar. Sus ojos recorrieron la plaza con una mezcla de nostalgia y fastidio, hasta que, casi sin quererlo, se alzaron hacia el cielo rojo. Por un instante, su expresión se quebró. Ella también supo que aquel amanecer no era normal. Desde la distancia, Tomás la observó. Sintió como la certeza que había nacido en su pecho encontraba forma. La señal tenía rostro. Valeria sacó un papel arrugado de su bolso y leyó una dirección. Luego volvió a mirar el cielo, como si buscara una respuesta que no estaba escrita en ninguna parte. Y así, bajo un firmamento teñido de presagio, se encontraron sin tocarse aún. El joven que sabía escuchar a la tierra y la mujer que llegaba cargada con los secretos de la ciudad. Dos mundos separados por mucho más que kilómetros. Dos destinos que, sin saberlo, aquella mañana roja había decidido entrelazar. Tomás dio un paso firme hacia el pueblo y dejó la azada clavada en la tierra húmeda. No sabía cómo ni cuándo, pero lo sentía con una claridad que le nacía desde las entrañas, su vida acababa de cambiar de rumbo. Porque en Monte Claro, cuando el amanecer sangra, no anuncia un día cualquiera. Anuncia el inicio de una historia. Una historia de amores prohibidos, de verdades enterradas, de traiciones que brotarán como mala hierba. Y de una pasión capaz de desafiar incluso aquello que parece escrito en el cielo.
Mientras el eco del automóvil negro aún parecía flotar en las calles de tierra, Tomás regresó a su verdadero universo, la casa de adobe y teja situada al borde de Monte Claro. Un lugar humilde y silencioso, donde el tiempo parecía haberse detenido, custodiado por el alma más antigua del pueblo. Rafaela estaba en la cocina. A sus 78 años, sus manos nudosas, semejantes a raíces viejas, pelaban papas con un ritmo infalible. El fuego del fogón iluminaba su rostro surcado de arrugas profundas, mapas de una vida larga y dura. No se volvió cuando Tomás cruzó el umbral, pero su espalda se tensó apenas un instante. Le dijo que traía el olor del presagio en la ropa. Que no era solo el color del cielo lo que había cambiado aquella mañana, sino también el aroma extraño de la gasolina y del perfume caro. Ya había llegado, afirmó, antes incluso de que Tomás pudiera decir una palabra. Él dejó el sombrero sobre una silla y suspiró, sorprendido por la certeza de su abuela. Le preguntó cómo podía saberlo. Entonces Rafaela se volvió. Sus ojos, oscuros como la tierra húmeda después de la lluvia, lo atravesaron con una lucidez que no ofrecía consuelo. Le explicó que los amaneceres rojos nunca mentían y que aquella mujer traía consigo el pasado. Un pasado que esa casa había creído enterrado para siempre. Tomás se acercó al fuego y extendió las manos para calentarlas. La palabra pasado lo golpeó con una fuerza inesperada. Él, que había crecido entre silencios, sin conocer a sus padres, sosteniéndose solo en el trabajo de la tierra y en el amor áspero de Rafaela. Su vida siempre le había parecido un libro de páginas claras, el surco recto, el peso de la herramienta, el pan compartido al final del día. Como única herencia, había recibido una frase que nunca se discutía, que sus padres se habían ido con el viento del norte y lo habían dejado a ella, raíz firme, para criarlo. Pero ahora, una grieta se abría en esa realidad sólida. Preguntó si la conocía, si sabía quién era. Rafaela respondió sin mirarlo, retomando el movimiento mecánico de sus manos. Dijo que era la nieta de los Mendoza, los antiguos dueños de la hacienda La Cumbre, aquellos que abandonaron Monte Claro décadas atrás, cuando la riqueza de la ciudad les brilló más fuerte que el sol. Añadió que su abuelo y el de Tomás habían sido amigos, antes de que la vida los separara. En sus palabras había un peso denso, algo que no terminaba de decir. Tomás lo sintió de inmediato. Quiso saber qué hacía allí alguien como ella, en un lugar que nunca había sido de paso para gente de su mundo. Rafaela dejó escapar una amargura antigua. Explicó que venía a vender, a deshacerse de lo último que la unía a ese pueblo, la vieja casona de la hacienda y las tierras del cerro. Las tierras que lindaban con su parcela. El impacto fue casi físico. Tomás dio un paso atrás. Aquella tierra no era solo un pedazo del monte, era el bosque donde había aprendido a escuchar a los pájaros, el manantial que alimentaba sus cultivos, el horizonte que miraba cada amanecer. Dijo que no podía ser, que esa tierra era salvaje, que no pertenecía a nadie. Rafaela respondió con una verdad amarga, en los papeles sí. Y los papeles, recordó, tenían memoria larga y poco corazón. Antes de que pudiera decir algo más, unos golpes secos y firmes sacudieron la puerta. No era el llamado tranquilo de un vecino. Rafaela y Tomás se miraron, sabiendo, sin decirlo, que el presagio había encontrado su camino hasta ellos. Tomás abrió. Valeria estaba allí, ya sin la elegancia intacta de su llegada. Sus ojos enrojecidos delataban cansancio o rabia contenida. Una mancha de barro ensuciaba su pantalón caro. En una mano sostenía un papel arrugado, en la otra, un sobreviejo, amarillento por el tiempo. Respiraba con dificultad, como si cada paso hasta esa casa hubiera sido una decisión tomada a la fuerza. Se presentó y preguntó por Rafaela de los Santos. Rafaela apareció detrás de Tomás, erguida, impasible, y respondió que ya no quedaba nadie con ese nombre. Que era solo Rafaela. Valeria tragó saliva. Miró el sobre, luego a Tomás y finalmente a la anciana. Cuando habló de nuevo, sus palabras cayeron como un hacha en la quietud de la cocina. Dijo que su abuelo, Alonso Mendoza, había muerto hacía una semana.
Entre sus papeles había una carta dirigida a Rafaela. Y una confesión. Una confesión sobre el hijo que había dejado en Monte Claro. Sobre su medio hermano. El silencio se volvió absoluto. El fuego crepitó, único sonido vivo en la habitación. Valeria extendió el sobre y explicó, ahora con una frialdad precisa, que aquel hombre había tenido un romance en el pueblo antes de marcharse a la ciudad. Que había dejado un niño. Un niño que, según la fecha de nacimiento, tendría ahora 28 años. Sus ojos se clavaron en Tomás. Añadió que la propiedad de la hacienda no podía dividirse sin el acuerdo de todos los herederos legítimos, o sin que alguno renunciara a su parte. Y en ese instante, bajo el techo humilde donde siempre creyó que su vida era simple, Tomás lo entendió todo. El amanecer rojo no había sido una señal del cielo, sino el reflejo de una verdad que ardía en lo más profundo del pasado. Su identidad, su tierra, su paz, todo formaba parte de una herencia envenenada. La mujer frente a él no era solo una forastera. Era su hermana. Y podía convertirse en su perdición, o en la única llave capaz de revelar quién era en realidad. Tomás miró el sobre como si fuera una serpiente a punto de morder. Rafaela cerró los ojos y una lágrima solitaria surcó su mejilla arrugada. Valeria permaneció inmóvil, convertida en la mensajera de un destino que amenazaba con partir Monte Claro en dos. Aturdido por el trueno de la revelación, Tomás huyó. No de Valeria, ni de la mirada devastada de su abuela, sino del peso insoportable de una palabra que ahora le pertenecía, heredero. Necesitaba el silencio del monte, la rudeza honesta del trabajo físico. Cargar leña, sentir el ardor de la cuerda en las palmas, cualquier cosa que lo anclara a la única realidad que conocía de verdad, la de sus manos y su sudor. Avanzó por el camino viejo, el sendero que se adentraba en los bosques altos, donde la tarde filtraba haces de luz entre los robles y las sombras se alargaban como rumores antiguos. Aquel era un lugar donde la aldea parecía lejana, pero donde el destino nunca dormía. A veces, incluso, elegía los caminos más solitarios para tender sus trampas. Tomás caminaba con la respiración agitada cuando un sonido quebró el ritmo de sus pasos. No era el viento. Era un quejido débil, casi un lamento, seguido de un balido tembloroso. Se detuvo en seco, con los sentidos alerta, y murmuró una sola palabra, como si temiera espantarlo. Era un cabrito. Dejó caer la cuerda que cargaba y se apartó del sendero. Se internó entre matorrales espinosos hasta encontrarlo. El animal yacía de costado, pequeño, con el pelaje blanco manchado de barro. Una de sus patas traseras estaba torcida de forma antinatural, y alrededor del cuello tenía marcas ásperas de cuerda, como si hubiera sido arrastrado sin piedad. Sus costados se movían con dificultad, y en sus ojos negros aún temblaba un terror que no había terminado de irse. Tomás se arrodilló con cuidado y apoyó una mano sobre su lomo. Lo tranquilizó con un susurro bajo, prometiéndole que ya había pasado. En ese instante, unas risas guturales y burlonas estallaron más arriba, en un recodo del camino. Eran risas jóvenes, crueles, cargadas de desprecio. Tomás se quedó inmóvil. Reconocía esas voces. Eran Gaspar y Lino, hijos del mayor de los arrieros, muchachos con más fuerza que juicio y una fama creciente de brutalidad. Algo en Tomás, ya resquebrajado por la noticia de su linaje, terminó de romperse. La injusticia, reflejada en el cuerpo tembloroso del cabrito, se volvió un espejo demasiado claro de su propia situación, algo inocente, herido por la fuerza bruta y la ambición ajena. Sin pensarlo, se levantó. Su silueta emergió del matorral, cubierta de ramas secas, los puños apretados. Gaspar y Lino se detuvieron al verlo, sorprendidos, justo cuando parecían dispuestos a acercarse al animal una vez más. Gaspar intentó ocultar su sobresalto con una burla torpe, pero Tomás lo miró con una calma nueva, gélida, que no necesitaba gritar para imponer silencio. Les preguntó si aquello había sido diversión o práctica. Lino retrocedió un paso, nervioso, mientras Tomás avanzaba apenas. Su voz no subió de volumen, pero cada palabra cayó con el filo de un cuchillo.
Habló de la costumbre de arrastrar lo que no podía defenderse, de lastimar lo que no pertenecía a nadie. De la tierra. De la paz. Gaspar no entendió del todo el peso de esas palabras, pero sí sintió su amenaza. Palideció. Aquel no era el Tomás callado que conocían. Sin responder, dio media vuelta y huyó cuesta abajo con su hermano. Las risas se diluyeron en el sendero, convertidas en un murmullo de miedo mal disimulado. Tomás no lo siguió. Volvió junto al cabrito y se arrodilló otra vez. Con manos expertas y suaves, revisó la pata herida. Estaba dislocada, no rota. Con un movimiento rápido y limpio, la devolvió a su lugar. El animal baló de dolor, pero enseguida el alivio se hizo evidente. Tomás lo envolvió con su chaqueta y lo sostuvo con cuidado. Mientras aliviaba su sufrimiento, una certeza se formó en su interior, clara y fría como el agua del manantial. La crueldad de Gaspar y Lino no era un hecho aislado. Era el síntoma de un veneno que ya recorría Monteclaro. El mismo veneno que había llegado con Valeria, la ambición, el desprecio por lo débil, la idea de que todo podía poseerse, usarse y descartarse. Al ajustar la chaqueta, su mano rozó algo extraño, atado al cuello del cabrito con un cordel tosco y grueso, oculto bajo el pelaje. No era una herida ni una marca natural. Era un pequeño cilindro de metal, oxidado y sellado. Tomás frunció el ceño y lo desató con cuidado. El cilindro tenía una tapa roscada. Al abrirla, encontró un pergamino enrollado con fuerza. Lo desenrolló con dedos temblorosos. No estaba escrito con tinta común, sino con una sustancia marrón, como tierra mezclada con agua. Las letras eran torpes, pero el mensaje resultaba imposible de ignorar. En el silencio del bosque, con el calor del animal salvado latiendo contra su pecho, Tomás leyó un grito ahogado. Quien lo había escrito pedía que cuidaran a Blanquito si ella ya no podía protegerlo. Decía haber visto lo que Gaspar y su padre habían enterrado en el pozo seco de la vieja viña. Advertía que no confiara en nadie, ni siquiera en la mujer que había llegado de la ciudad. Ella también buscaba el secreto del pozo. La firma era una sola letra, M. Tomás alzó la vista. El cabrito respiraba con mayor calma. La tarde parecía haberse oscurecido de golpe. No había sido un juego cruel. Había sido un mensaje. Una advertencia. Y la inicial solo podía pertenecer a una persona, Mercedes, la joven pastora muda, invisible para casi todos, desaparecida de la aldea 3 días atrás tras decir que se marchaba a buscar trabajo a la ciudad. El encuentro inesperado no había sido con la crueldad, sino con la prueba. Tomás no solo había salvado a un animal. Había interceptado un llamado de auxilio lanzado por la víctima más improbable. Ahora él, el heredero accidental, era el único que conocía 2 verdades capaces de incendiar Monteclaro. Alguien había enterrado algo en el pozo seco de la Viña Vieja, y Valeria, su recién descubierta hermana, no había llegado solo para vender tierras. Había venido a buscar un secreto. Sostuvo al cabrito contra su pecho y apretó el pergamino con la otra mano. Su mirada se perdió en el sendero por donde habían huido Gaspar y Lino. Ya no era la mirada de un hombre confundido. Era la de alguien que, por primera vez, tenía un enemigo claro y una misión. El regreso a casa no fue una huida. Fue una marcha solemne. Tomás cruzó el umbral de la cocina con el peso del cabrito dormido en sus brazos y el pergamino ardiendo como un carbón oculto en su bolsillo. 2 secretos habían entrado en su vida al mismo tiempo, uno frágil y silencioso, el otro peligroso y lleno de voces. Ambos exigían ahora un lugar. Rafaela se levantó de la mesa donde rezaba el rosario. Su mirada recorrió el rostro decidido de su nieto y luego descendió hasta el animal. En sus ojos no hubo sorpresa, sino una dureza inmediata, casi defensiva. Dijo que no. Que lo que Tomás traía era una flecha directa al corazón de aquella casa. Que podía dejar al cabrito en el corral viejo, si quería, pero que no lo hiciera cruzar esa puerta. Tomás ajustó la chaqueta alrededor del animal con una suavidad cuidadosa. Respondió que no era solo un cabrito. Que era un testigo. Y que tenía nombre. Lo llamaría Sombra. Rafaela se acercó un paso más.
No observó al animal, sino la luz nueva que había nacido en los ojos de Tomás. Una luz que no había visto antes. Repitió el nombre en voz baja, como si probara su peso. Dijo que era un nombre para algo que lo seguiría, que arrastraría mala fortuna sobre todos. Le recordó que Valeria había traído el pasado a su puerta y que ahora él estaba trayendo el conflicto del pueblo al fuego de la casa. Ese animal, advirtió, tenía dueño o enemigos. Y ambos eran peligrosos. Por primera vez, Tomás habló con un tono que no admitía réplica. Dijo que su dueña lo había abandonado para salvarlo. Y que sus enemigos eran los mismos que tenían algo que esconder. Los mismos que, quizá, sabían algo sobre su padre. Sobre el hijo de Rafaela. La mención directa golpeó a la anciana como un puñetazo invisible. Dio un paso atrás. La fortaleza que había sostenido durante años se resquebrajó ante el dolor más antiguo. En los ojos de sombra, que comenzaban a abrirse con lentitud, Tomás no vio una carga. Vio una lealtad silenciosa, una confianza absoluta. Una mirada que no juzgaba ni exigía, y que, en su oscuridad tranquila, le ofrecía un refugio. Rafaela, con la voz quebrada, preguntó qué pensaba hacer. Si acaso pretendía jugar al detective con un cabrito cojo y un pergamino escrito por alguien desesperado. Le recordó que Gaspar y su padre no eran hombres con los que se pudiera razonar. Eran lobos. Y Valeria, dijo con amargura, era una zorra de ciudad. Entre todos, lo devorarían. Tomás colocó a Sombra con sumo cuidado sobre un lecho de trapos viejos cerca del fuego. El animal emitió un balido suave y apoyó la cabeza contra el pie de Tomás, en un gesto de entrega total. Tomás respondió que no pensaba razonar con nadie, pero que ahora sabía de la existencia de un pozo seco en la viña vieja, y que lo que había allí dentro hacía temblar a hombres fuertes y atraía a mujeres de ciudad. Luego miró a Rafaela y le preguntó si sabía dónde estaba esa viña. El silencio que siguió fue demasiado largo para ser casual. Rafaela evitó su mirada y se quedó observando el fuego. No respondió, pero confirmó todo. Finalmente, en un susurro, dijo que aquella tierra marcaba el límite entre la hacienda de los Mendoza y su parcela. Que el pozo se había secado el mismo verano en que el padre de Tomás se marchó. Nadie había vuelto desde entonces. Era un lugar cargado de malos recuerdos. Tomás afirmó que, por eso mismo, era el primer lugar al que debía ir. Antes de que Valeria o los arrieros lo hicieran. La decisión estaba tomada. No era solo por Sombra ni solo por el misterio. Era por la necesidad feroz de dejar de ser un objeto del destino y convertirse en quien lo moldeara. Cuidar al cabrito había sido su primer acto de rebelión. Investigar el pozo sería una declaración de guerra. De pronto, Sombra se agitó. Alzó la cabeza, con las orejas tensas. Un instante después, llegó el sonido, unos golpes suaves, casi tímidos, en la ventana lateral que daba al huerto. No en la puerta principal. Alguien no quería ser visto. Tomás y Rafaela se miraron. Él se acercó despacio y corrió el pesado postigo de madera. No había nadie. Solo la noche cerrada. Pero sobre el alféizar descansaba un pequeño paquete envuelto en tela burda y atado con hilo. Tomás lo tomó con cautela. Al desenvolverlo, cayeron al suelo dos objetos, un pequeño frasco de ungüento herbal, del tipo usado para tratar heridas de ganado, y una nota escrita con la misma letra torpe y la misma sustancia oscura del pergamino. La nota explicaba que el ungüento era para la pata de Blanquito. Agradecía que lo cuidaran. Advertía que el pozo estaba vigilado y que no debía visitarse de día. Indicaba que había que buscar la marca de una cruz invertida en una piedra grande, porque allí comenzaba un túnel. Y pedía, una vez más, que no confiara en la mujer llegada de la ciudad. Ella y el arriero habían hecho un trato. La revelación cayó como un rayo. Mercedes no solo estaba viva y cerca. Confiaba en Tomás. Y lo que era aún peor, Valeria no buscaba solo un secreto familiar. Buscaba un tesoro. Y estaba dispuesta a pactar con lobos para obtenerlo. Rafaela leyó la nota por encima del hombro de Tomás, horrorizada. Murmuró que, si había un túnel,
Entonces no habían enterrado algo en el pozo. Lo habían escondido dentro de algo mucho más grande. Le rogó que no fuera solo. Dijo que era una trampa. Tomás apretó el frasco entre los dedos y miró a Sombra, que lo observaba con sus ojos oscuros y serenos. Respondió que no estaría solo. En ese momento comprendió que Sombra no era una carga. Era un compañero. Un símbolo. La chispa que había encendido su propio coraje. Llevarlo a casa no había sido un acto impulsivo de compasión, sino el primer movimiento en un tablero donde las piezas eran secretos de familia, traiciones y una fortuna enterrada. La próxima jugada sería bajo la luna, en la Viña Vieja, buscando una cruz invertida que marcaba la entrada a un infierno que su padre había ayudado a crear. Tomás aplicó el ungüento en la pata herida. El animal se relajó. La alianza quedó sellada. A lo lejos, entre los árboles que rodeaban la casa, unos ojos observaban. Gaspar había visto la luz en la ventana y el paquete entregado. Sonrió, con un brillo cruel en la mirada. Ahora sabía que Tomás estaba en el juego. 3 días habían pasado desde que el secreto del pozo se clavó en la mente de Tomás como una espina imposible de arrancar. 3 noches en vela, escuchando cada crujido del monte, preguntándose si el sonido provenía de un animal cualquiera o de pasos humanos acercándose en la oscuridad. Sombra, con la pata ya notablemente mejor, se había convertido en su sombra fiel, siempre cerca, siempre atento, como si comprendiera la inquietud que habitaba en su cuidador. En esa atmósfera de tensión contenida, Monte Claro recibió a un visitante inesperado. Un carro sencillo, de madera verde desgastada, entró lentamente en la plaza del pueblo tirado por un caballo anciano. De él descendió un hombre de edad incierta, imposible de ubicar entre los años. Vestía ropas simples pero limpias, y su presencia imponía una calma extraña, casi antinatural. Sus ojos grises parecían observar no solo a las personas, sino también los silencios que dejaban entre palabra y palabra. Del carro colgaban pequeñas bolsas de tela y frascos de cristal que desprendían un aroma fresco a hierbas silvestres. Se llamaba Silvio. Traía consigo el polvo del camino y la apariencia de alguien que no dejaba huellas. Un curandero, un vendedor de remedios, un hombre sin pasado visible. O al menos, eso era lo que aparentaba. Con una eficiencia tranquila, se instaló junto a la tienda del pueblo. Pronto, varias mujeres curiosas se acercaron, algunas por simple interés, otras por dolores antiguos que ningún ungüento local había logrado calmar. Silvio hablaba poco y escuchaba mucho. Sus manos, largas y finas, seleccionaban hierbas con una precisión casi reverencial, como si cada planta tuviera una historia que él conocía de memoria. Tomás observaba desde cierta distancia, apoyado cerca del pozo de agua, con Sombra recostado a sus pies. Algo en aquel hombre no encajaba. No tenía el aire altivo de la ciudad, pero tampoco el andar familiar de los pueblos cercanos. Rafaela, que pasaba con un cesto de ropa, compartía su inquietud. En su mirada había una desconfianza antigua, forjada por los años. Cuando la tarde comenzó a declinar, Tomás se vio obligado por la necesidad a acercarse al carro. Sombra avanzaba a su lado con una leve cojera, y al llegar, el cabrito frotó su cabeza contra la pierna de Tomás. Silvio levantó la vista en ese instante y los observó con atención. Dijo entonces que la confianza de un animal herido era un regalo más valioso que el oro. No miraba al cabrito, sino a Tomás, como si midiera algo invisible en su interior. Tomás respondió a la defensiva, explicando que la pata solo se había torcido y que ya estaba mejorando. Silvio asintió con lentitud y comentó que, aunque la herida del animal sanaba, la tensión no estaba en su cuerpo, sino en quien lo cuidaba. Afirmó que el miedo era una toxina que se filtraba en la sangre y en la tierra, y mencionó que en aquellos parajes, especialmente en los lugares antiguos como los pozos secos, esas toxinas podían ser muy poderosas. Tomás sintió que el frío le recorría la espalda. Aquella referencia no podía ser casual. Midió cuidadosamente sus palabras antes de preguntar si el hombre conocía esa tierra. Silvio respondió con una sonrisa triste,
diciendo que la conocía lo suficiente para saber que algunas heridas no se veían y que no todos los remedios cabían en un frasco. Tomó entonces un pequeño tarro de cerámica oscura y se lo ofreció. Era un ungüento de árnica y consuelda, útil para la inflamación que aún tenía sombra, pero también, según dijo, para el dolor que Tomás cargaba en los hombros. Cuando Tomás aclaró que no tenía dinero, Silvio explicó que no se lo vendía, sino que lo intercambiaba. A cambio, pidió una promesa, que cuando Tomás fuera a ese lugar de las toxinas, al Pozo Viejo, lo hiciera de noche y no estuviera solo, y que escuchara el viento, porque a veces traía advertencias, y otras veces, ayuda. La inquietud se mezcló con una extraña esperanza. Tomás preguntó quién era en realidad, y Silvio respondió que solo era un viajero que recogía historias y plantas. Luego añadió algo que cambió todo. Dijo haber conocido, muchos años atrás, a un joven de Monteclaro que soñaba con pintar los amaneceres. Un joven llamado Alonso Mendoza. La revelación cayó como un golpe seco. Aquel forastero no era un visitante casual. Tenía un vínculo directo con el origen del misterio, con la familia Mendoza y con la fortuna que había marcado el destino del pueblo. En el pecho de Tomás, la sospecha y la esperanza chocaron con violencia. Silvio podía ser un aliado valioso o una pieza más en un juego peligroso. Como si leyera sus pensamientos, Silvio afirmó que no trabajaba para la nieta, que ella buscaba lo material, mientras que él intentaba sanar lo que su abuelo había roto. Antes de marcharse, le pidió que cuidara de su abuela y del cabrito, a los que llamó faros en la niebla que se avecinaba. En ese momento, Gaspar y su padre, Bruno, se acercaron al carro. El arriero miró a Silvio con desdén y lanzó un comentario burlón sobre los yerberos y sus ideas extrañas. Silvio respondió con una calma inquebrantable, señalando que algunas heridas, tratadas solo con trabajo duro, se volvían más profundas, como las que dejaba arrastrar a un animal inocente para enviar un mensaje. El silencio que siguió fue denso y eléctrico. Bruno palideció antes de enrojecer de ira. Gaspar observó la escena con inquietud. Silvio había tomado una posición clara, y lo había hecho públicamente. Sin añadir nada más, se volvió hacia Tomás, le recordó la promesa y le aseguró que volverían a verse. Luego subió a su carro y se alejó, dejando atrás un pueblo dividido entre la curiosidad y el miedo. Esa noche, Tomás sostuvo el frasco de ungüento mientras la luna creciente iluminaba el monte. Sombra apoyaba la cabeza en su rodilla, tranquilo. El forastero había sembrado una semilla de esperanza, pero también de duda. Tomás comprendió que la hora de descender al secreto del pozo se acercaba, y que, por primera vez, no estaría completamente solo. En la casa de Rafaela, donde el aire solía estar cargado de silencios antiguos y presagios, comenzó a gestarse un pequeño milagro. Lejos del ruido del pueblo y de las miradas cargadas de sospecha, Sombra inició su transformación. Bajo el cuidado constante de Tomás y la ayuda del ungüento del forastero, la cojera fue cediendo poco a poco, reemplazada por un trote inseguro pero valiente. Cada paso era una victoria. Y en sus ojos oscuros, donde antes habitaba el miedo, empezó a brillar una devoción absoluta hacia el joven que lo había salvado. Tomás pasaba horas en el suelo, observándolo probar su pata, celebrando en silencio cada avance. Le hablaba como si el cabrito pudiera comprenderlo, y quizá lo hacía. Rafaela los miraba desde la mesa con una mezcla de resignación y ternura. Sabía que aquel vínculo era fuerte, y también sabía que todo lazo verdadero traía consigo una carga. El animal había adoptado a Tomás, y con ello, había abierto su corazón a una responsabilidad que ya no podía ignorar. Rafaela entendía bien que cuando un corazón se abre, también se vuelve vulnerable. Una tarde, un golpe suave sonó en la puerta. No era el llamado brusco de la amenaza ni el toque sigiloso del misterio, sino un gesto claro, honesto. Al abrir, Tomás se encontró con una joven de mirada serena y sonrisa franca. Se llamaba Elena. Traía un canasto de hierbas frescas y una presencia que no pesaba, sino que aliviaba. Dijo que había oído hablar del cabrito herido y que traía manzanilla y milenrama para la inflamación restante y para calmar los nervios, porque el susto también dejaba huellas invisibles en los animales.
Su voz era cálida y práctica, sin curiosidad morbosa ni juicio oculto. Tomás, acostumbrado a medir cada palabra, se sintió extrañamente desarmado. Elena no era una forastera, pero tampoco encajaba del todo en Monte Claro. Aprendía de hierbas y partos junto a su tía, la partera, y caminaba por el valle con una atención distinta. No recolectaba chismes, sino verdades pequeñas, humanas. La historia de Tomás y del cabrito maltratado había tocado algo profundo en ella. Con los días, se formó una rutina silenciosa. Elena visitaba la casa cada tarde. Aplicaba cataplasmas con manos seguras y hablaba mientras trabajaba. Hablaba de plantas, de cambios en el clima, de leyendas antiguas del valle. Y Tomás, casi sin darse cuenta, empezó a hablar también. De su soledad, de su confusión, del peso repentino de una identidad que no había pedido. Elena le contó que su tía decía que los animales que sobrevivían a la crueldad humana desarrollaban un instinto especial, una capacidad para distinguir la bondad verdadera de la fingida. Sombra no se apartaba de Tomás ni un segundo, y eso, según ella, decía más de él que cualquier murmullo del pueblo. Tomás confesó que a veces sentía que el cabrito era el único que no lo veía como un misterio, como el hijo de nadie o como el heredero incómodo. Elena respondió con una suavidad que desarmaba, diciéndole que ella también había crecido bajo etiquetas ajenas y que la tierra no juzgaba ni marcaba, solo respondía al respeto con generosidad. Así, entre vendas, hierbas y silencios compartidos, nació una conexión profunda. No fue inmediata ni estruendosa. Fue lenta, sincera, alimentada por el cuidado de una criatura frágil. Tomás encontró en Elena un refugio de verdad en medio del mar de engaños que se extendía a su alrededor. Y Elena vio en Tomás una fortaleza callada, una bondad sin alarde, que la atraía de manera inevitable. Mientras Sombra sanaba, algo más empezó a brotar entre ellos. Un sentimiento nuevo, luminoso y frágil, que desafiaba la sombra que comenzaba a caer sobre Monte Claro. Una tarde, mientras recolectaban hierbas en el límite del bosque, Elena se detuvo frente a un viejo roble. En su corteza, casi borrada por el tiempo, se distinguía una marca, una cruz invertida. Elena la tocó con respeto y contó que su abuela decía que aquel símbolo era una señal de protección de los antiguos pobladores. Marcaba lugares donde la tierra guardaba algo poderoso, algo que no era malo, pero que debía permanecer oculto. Tomás sintió un nudo en el estómago. Era la misma señal de la nota de Mercedes. Elena no la veía como una entrada, sino como una advertencia. Cuando él preguntó si su abuela le había dicho algo más, Elena explicó que muchos confundían esas marcas con señales de tesoros materiales, sin entender que protegían secretos capaces de destruir familias si salían a la luz en el momento equivocado. Antes de que Tomás pudiera responder, un sonido lo sobresaltó. Un llanto ahogado provenía del arroyo cercano. Corrieron hacia él y encontraron a Mercedes entre los juncos. Ya no estaba en silencio. Sus labios sangraban, como si se los hubiera mordido para obligarse a hablar. Tenía el rostro magullado y sostenía contra su pecho un objeto metálico cubierto de suciedad, un viejo medallón. Con una voz áspera y forzada, Mercedes dijo que la habían encontrado, que buscaban el mapa. Extendió el medallón hacia Tomás y le dijo que era la clave para el túnel. Aclaró que la cruz no marcaba la entrada, sino la advertencia. Luego, entre toses, pronunció unas palabras que rompieron el mundo de Tomás en dos. El forastero, Silvio, no era lo que parecía. Había sido el amante de su madre. El impacto fue devastador. Elena cubrió su boca, incapaz de hablar. Tomás sintió el frío del medallón atravesarle la piel. El pasado ya no estaba enterrado. Caminaba entre ellos con rostro sereno y palabras suaves, y estaba ligado de forma íntima y prohibida a la mujer que le dio la vida. Mercedes se desvaneció en brazos de Elena. Sombra, ya completamente recuperado, se colocó firme junto a Tomás y lanzó un balido fuerte, como un llamado instintivo a la lucha. El medallón pesaba en la mano de Tomás como una losa. La huida había terminado. Ya no quedaban verdades que evitar. La hora de enfrentar todos los secretos, incluso los más dolorosos, había llegado.
El aire de Monteclaro, ya saturado de secretos y tensiones invisibles, se impregnó de pronto de un olor más antiguo y aterrador, el humo. No era el aroma accidental de una fogata descuidada, sino el aliento voraz de un incendio provocado. Desde el sector del bosque donde el viejo roble marcado con la cruz invertida guardaba su advertencia, las llamas se alzaron como una antorcha infernal, iluminando la noche con un resplandor que parecía nacido del odio. Tomás fue el primero en verlo desde la ventana. El cielo se teñía de rojo, y el reflejo del fuego dibujaba sombras danzantes sobre las paredes. Sombra, inquieto, raspaba el suelo con su pezuña y lanzaba balidos cortos, como si presintiera que aquella noche marcaría un punto sin retorno. Elena, al comprender dónde había comenzado el incendio, sintió como el miedo le cerraba la garganta. No era solo el bosque lo que ardía, era la viña vieja, el pozo, el corazón del secreto. Tomás no dudó. Tomó una manta, una azada y salió corriendo. Sabía que aquel fuego no era casual. Alguien intentaba borrar huellas o eliminar testigos. En el camino, emergiendo de la oscuridad con un hacha en la mano y una urgencia feroz en el rostro, apareció Silvio. Su serenidad habitual había dado paso a una determinación implacable. El incendio, explicó, había comenzado en varios puntos a la vez y entre el rugido de las llamas se escuchaban gritos atrapados en el claro. Los tres corrieron hacia el infierno. El viento alimentaba el fuego, y las llamas se movían con una voluntad casi viva. Entre el crepitar de los árboles, se distinguían con claridad los gritos de pánico de Gaspar y Lino. La ironía era brutal, los mismos que habían encendido el fuego para asustar y borrar pruebas habían quedado atrapados por su propia torpeza. El incendio les había cerrado la única salida. Silvio evaluó la escena con rapidez. El viento estaba por cambiar y el tiempo se agotaba. Decidió entrar junto a Tomás por el flanco que aún no había sido devorado por las llamas, mientras Elena preparaba un corredor húmedo con mantas empapadas desde el arroyo. Por un instante, Tomás dudó. Aquellos gritos pertenecían a los mismos jóvenes que habían torturado a Sombra. Pero Silvio, mirándolo con una intensidad que atravesaba el humo, le recordó algo esencial: la venganza era otro tipo de fuego, uno que consumía desde dentro. Tomás no era hijo del odio de Monteclaro. Era hijo de su madre. Y esa diferencia lo definía. Entonces avanzó. Entrar en aquel horno fue como cruzar un umbral sin retorno. El calor deformaba el pensamiento, el humo desgarraba los pulmones y cada paso parecía un desafío a la supervivencia. Sin embargo, Tomás siguió adelante, impulsado no por rencor, sino por una humanidad feroz. Ya no veía a los matones del pueblo. Veía a dos jóvenes aterrados, a dos vidas que aún podían salvarse. Los encontró acurrucados contra una roca, cubiertos de hollín y miedo. El rescate fue caótico. Silvio abría paso golpeando ramas ardientes, mientras Tomás arrastraba a Gaspar y Lino, paralizados por el terror. Afuera, Elena gritaba indicaciones, marcando el camino entre el humo con mantas mojadas. En medio del fuego, las jerarquías se disolvieron. No existían herencias ni rencores, solo cuerpos frágiles luchando por respirar. Y en el corazón de Tomás, mientras salvaba a quienes lo habían despreciado, nació una autoridad nueva, una fuerza que no provenía de un apellido, sino del acto mismo de proteger la vida. Cuando ya estaban a punto de alcanzar la zona segura, un árbol en llamas se desplomó, bloqueando el paso. El fuego avanzaba por detrás y, a un costado, se abría un barranco cubierto de zarzas. No había tiempo para pensar. Uno a uno, los jóvenes saltaron, seguidos por Silvio. Pero cuando Tomás intentó hacerlo, una rama ardiente se enredó en su pierna y lo derribó. El dolor fue inmediato. Las llamas se acercaban. Desde abajo, Elena gritaba su nombre, impotente. Entonces ocurrió lo impensable. Desde los matorrales, una figura pequeña y decidida se lanzó hacia él. Era Sombra. El cabrito, ignorando el peligro, mordisqueó y tiró de la rama ardiente con una determinación que rozaba lo imposible. Sus patas se quemaron, pero no retrocedió hasta liberar la pierna de Tomás. Con el corazón desgarrado,
Tomás recogió a Sombra en brazos y, en un último esfuerzo, se lanzó por el barranco. Rodaron entre espinas y tierra hasta caer en la humedad del arroyo. El aire frío y el agua apagaron el fuego de la piel, pero no el temblor del alma. A salvo, entre toses y llanto, Gaspar y Lino observaron la escena. Tomás yacía en el suelo, abrazando a Sombra, revisando con manos temblorosas sus patas quemadas. En los rostros de los jóvenes se mezclaban la gratitud y una vergüenza insoportable. Nunca habían sido salvados por alguien a quien habían despreciado. Tomás no buscó sus miradas. Mientras acariciaba al cabrito, comprendió algo con una claridad absoluta: la compasión no era una debilidad. Era lo único que separaba a los hombres del fuego que los consumía por dentro. Minutos después, Bruno, el padre de Gaspar, llegó con otros hombres del pueblo. Vio a su hijo con vida, y luego a Tomás y a Silvio. En sus ojos no hubo alivio, sino pánico. Entendió de inmediato que, al salvar a su hijo, Tomás había ganado algo mucho más peligroso que cualquier terreno: había ganado legitimidad. Había ganado verdad. Para protegerse, Bruno hizo lo único que sabía hacer: atacar. Señaló a Silvio y lo acusó de haber provocado el incendio, de querer eliminar testigos para quedarse con el secreto del pozo. Era una mentira calculada, perfecta para un pueblo asustado y necesitado de un culpable. Así, la antorcha en la noche no solo iluminó el valor de Tomás, también reveló la vileza más profunda. El fuego que debía destruir pruebas había forjado una leyenda de perdón, y había encendido la próxima guerra. El pueblo, dividido, comenzaba a creer la acusación del arriero. Y Silvio, el hombre que tal vez guardaba las respuestas del pasado, quedaba marcado como enemigo. Tomás, con Sombra herido en sus brazos, lo entendió con una certeza amarga: la próxima llama que tendría que apagar no sería de fuego, sino de injusticia. Y esa sería la más peligrosa de todas. La plaza de Monteclaro amaneció llena como pocas veces. No era día de mercado ni de fiesta, y aún así nadie faltó. El humo del incendio todavía flotaba en el aire, como un recuerdo incómodo que nadie podía apartar. En el centro, Gaspar permanecía de pie, solo, con la cabeza gacha, mientras su padre intentaba retenerlo con una mano temblorosa y furiosa. Gaspar se liberó de ese agarre con una determinación que jamás había mostrado. Dio un paso al frente y, cuando levantó el rostro, el pueblo no vio al matón de siempre, sino a un muchacho roto por la vergüenza. Entonces habló, y su voz, aunque quebrada, alcanzó cada rincón de la plaza. Confesó que el incendio no había sido un accidente. Contó que él y Lino habían querido asustar a Tomás, que habían prendido fuego cerca del pozo para impedir que siguiera investigando. Admitió su cobardía sin excusas. Luego dijo lo que muchos temían escuchar, pero nadie se había atrevido a nombrar: que también había sido responsable del maltrato al cabrito. Lo dijo mirando al suelo, como si las palabras le quemaran la boca. El murmullo que recorrió la plaza no fue de ira, sino de incredulidad. Nadie esperaba aquella verdad dicha en voz alta. Gaspar continuó, con los ojos húmedos, reconociendo que el mismo hombre al que había intentado dañar fue quien, horas antes, había arriesgado su vida para salvarlo del fuego. Pudo haberlo dejado allí. No lo hizo. Cuando Gaspar alzó la vista y buscó a Tomás, ya no había desafío en su mirada, solo una humildad desnuda. Le pidió perdón. No como un gesto para salvarse, sino como una rendición completa. Tomás avanzó entonces desde el umbral de su casa. A su lado, el cabrito vendado se mantenía en pie, cojeando, como si también escuchara. Tomás no respondió de inmediato. Observó los rostros del pueblo, endurecidos durante años por el miedo y los secretos, y entendió que aquel momento no era solo entre dos hombres, sino entre Monteclaro y su propia conciencia. El perdón que ofreció no fue solemne ni grandilocuente. Fue sereno. Dijo que el perdón no era un regalo, sino una carga que uno mismo decide soltar. Y al decirlo, algo cambió. No solo en Gaspar, sino en todos los que escuchaban. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo comprendió que el fuego de la noche anterior no había venido solo a destruir, sino a revelar.
El llamado a abrir el pozo resonaba en cada rincón de Monteclaro, pero una pieza crucial del rompecabezas comenzaba a desvanecerse entre los árboles. Silvio, el forastero de ojos grises, empacaba su carro con la misma calma con la que había llegado. Su partida era tan discreta como su presencia, y sin embargo, esta vez no se iría sin dejar atrás una verdad imposible de ignorar. Tomás lo encontró junto al arroyo, lavando con cuidado los frascos de ungüentos que habían salvado a Sombra. El cabrito, aún vendado, se movía torpemente a su alrededor, como si temiera que el hombre desapareciera sin aviso. Tomás rompió el silencio diciéndole que en el pueblo se murmuraba que huía, que temía enfrentar la verdad que dormía bajo la tierra del pozo. Silvio sonrió con una tristeza antigua, como alguien que ha cargado demasiado tiempo con un recuerdo. Le explicó que no huía de la verdad, sino de convertirse en un espectáculo. El pueblo ya había tomado una decisión, y aunque era la correcta, antes de marcharse debía contar una historia que ya no le pertenecía solo a él. Era una historia que Tomás tenía derecho a conocer. Se sentaron sobre una piedra plana, bañados por la luz dorada del atardecer. Entonces Silvio comenzó a hablar del pasado, de un tiempo lejano en el que no era un viajero solitario, sino un joven botánico que recorría los valles documentando plantas. Fue en Monteclaro donde conoció a dos espíritus libres que brillaban con una fuerza difícil de describir. Clara, la madre de Tomás, poseía una risa clara como el agua del arroyo. Mateo Silveira, su primo, pintaba amaneceres con una pasión tan intensa que parecía competir con el cielo mismo. Tomás contuvo la respiración al escuchar por primera vez aquellos nombres. Silvio le contó que ellos no amaban las posesiones ni el poder, sino la tierra viva que los rodeaba. Curaban animales heridos por trampas furtivas, replantaban árboles talados sin medida y se oponían a la destrucción del bosque nativo. Clara tenía una conexión especial con los animales, una afinidad que ahora Tomás reconocía en sí mismo al ver cómo Sombra no se separaba de su lado. Mientras escuchaba, Tomás acarició la cabeza del cabrito sin darse cuenta. Un nudo se apretó en su garganta. Por primera vez comprendía que muchas de las cosas que siempre creyó rarezas eran, en realidad, herencia. Las palabras de Silvio comenzaron a oscurecerse cuando habló de los Mendoza. La ambición por expandir cultivos hacia el bosque había enfrentado a Alonso Mendoza con Mateo. Hubo amenazas, discusiones y, finalmente, fuego. No fue un accidente ni un descuido. Fue un incendio provocado, tan intencional como el de la noche reciente, pero mucho más devastador. Silvio sacó entonces una carta amarillenta, doblada con extremo cuidado. Le explicó que Clara la había escrito la noche anterior a la tragedia. Se la entregaron para que la guardara, con la promesa de que algún día llegaría a manos de su hijo. A Tomás. Él sobrellevaba una frase escrita con una letra delicada: para nuestro hijo, la luz que dejamos en la tierra. Tomás sintió que el peso del pasado caía sobre sus manos. Silvio se levantó, preparado para partir, y le explicó que sus padres no murieron por imprudencia, sino como héroes, intentando salvar un nido de águilas cuando el viento cambió y el fuego los cercó. El pozo, le reveló, no escondía oro ni riqueza material. Era una cápsula del tiempo. Allí habían guardado pruebas de la tala ilegal, mapas de tierras sagradas para el pueblo y las pinturas de Mateo, donde Monteclaro aún respiraba libre de codicia. La cruz invertida no era un símbolo oscuro, sino una advertencia antigua: lo que está debajo protege lo que está arriba. El giro fue total. El tesoro nunca había sido riqueza, sino verdad. Y la verdad era el arma más peligrosa contra la familia que pretendía dominar el valle. Tomás le preguntó entonces por qué nunca lo había buscado antes. Silvio respondió con un dolor que parecía haber envejecido décadas en un instante. Le había prometido a Rafaela que Tomás crecería lejos de aquel sufrimiento. Y además, había amado a Clara en silencio. Ver el rostro de su hijo cada día habría sido un tormento imposible de soportar. Antes de subir a su carro, Silvio le pidió que abriera el pozo, que mostrara la verdad y que cuidara de Sombra, porque en el pequeño animal latía el mismo espíritu indomable que sus padres defendieron. El carro se alejó lentamente por el camino polvoriento.
Tomás quedó solo, con la carta ardiendo entre sus manos y el peso de una historia heroica y trágica sobre los hombros. El misterio de sus padres ya no era una sombra. Se había convertido en una antorcha que iluminaba el pasado y el camino por venir. Al abrir la carta, las palabras de su madre parecieron surgir desde la tierra misma. Clara le hablaba de amor, de valentía y de un valle que debía ser protegido. Le pedía que no llorara, que recordara que habían elegido vivir y morir defendiendo algo más grande que ellos mismos. Las lágrimas cayeron sin resistencia. Sombra frotó su cabeza contra él, como si entendiera el peso de aquel momento. Entonces Elena se sentó a su lado y tomó su mano en silencio. No hacía falta decir nada. Su presencia era una promesa. Con la verdad en sus manos y el legado de sus padres latiendo en el pecho, Tomás comprendió que su lucha nunca había sido por una herencia de tierra, sino por completar una misión inconclusa. Salvar Monteclaro, esta vez no del fuego, sino de la codicia que siempre lo había provocado. Y así, mientras la primera estrella aparecía sobre el valle, Tomás Silveira entendió que ya no era un hijo sin nombre, sino el guardián de una verdad destinada a cambiar el destino de todos. No todos los finales son un cierre. Algunos son semillas. Y en el corazón de Monteclaro, regado por lágrimas de verdad y sudor de reconciliación, una nueva historia comenzó a brotar desde las cenizas. El amanecer llegó distinto. El cielo, que tantas veces había ardido en presagios rojos, se abrió ahora en un azul profundo y dorado, como si el valle respirara por primera vez en mucho tiempo. En la ladera del cerro, Sombra corría libre, sin vendas, con el pelaje blanco brillando bajo el sol. Ya no era el cabrito tembloroso que había despertado la compasión de Tomás, sino un animal fuerte y alerta, convertido en un símbolo vivo de resistencia. Donde iba Tomás, iba Sombra. Y todos en el pueblo lo sabían. La plaza estaba llena, pero no de murmullos ni de recelos. Había carretas cargadas de plantones de árboles nativos, herramientas apoyadas contra los muros y cestas de comida compartida. No era un día de mercado, sino un día de trabajo comunitario. Un día en el que Monteclaro había decidido mirarse a sí mismo sin miedo. Tomás se encontraba de pie frente a la iglesia, junto a Elena. En su rostro ya no había duda, solo una determinación serena, nacida de la verdad. En sus manos sostenía la carta de su madre, no como un recuerdo doloroso, sino como una guía. Al alzar la voz, no habló para imponer, sino para convocar. Dijo que no estaban allí para abrir un pozo y desenterrar un pasado de odio. Que ese día abrirían la tierra para plantar un futuro. Recordó a Clara y a Mateo, que habían dado su vida por los bosques del valle, y explicó que su verdadero tesoro nunca fue el oro, sino el derecho de Monteclaro a seguir vivo. Un derecho que pertenecía a todos. El pueblo respondió con una fuerza inesperada. Gaspar y Lino estaban al frente, con palas al hombro, firmes, sin bajar la mirada. Más atrás, Bruno observaba en silencio, la cabeza inclinada, sosteniendo también una pala. No podía oponerse a una marea que ya no nacía del miedo, sino de la conciencia. El incendio que había pretendido destruirlo todo se había convertido en el crisol de una nueva comunidad. La verdad sobre los padres de Tomás había unido al pueblo bajo una causa más grande que cualquier herencia, sanar la tierra que los vio nacer. La jornada fue intensa y transformadora. Hombres, mujeres y niños cavaron la tierra, plantaron árboles y regaron brotes jóvenes. Tomás y Elena trabajaron uno junto al otro, compartiendo el cansancio y las risas. En cada mirada se reconocía algo más profundo que la amistad. Un amor que había crecido con la misma naturalidad que las raíces que hundían en la tierra. Elena, limpiándose el sudor de la frente, le dijo que su madre tenía razón, que existía un amor más grande que las personas, y que ese amor se sentía en el aire. Tomás tomó su mano y respondió que había sido ella quien lo ayudó a comprenderlo. Fue entonces cuando Valeria se acercó. Vestía de manera sencilla, sin la distancia que antes la rodeaba. En sus manos llevaba un pequeño plantón. Explicó que provenía del viejo manzano de la casona, sembrado por su abuelo el día que abandonó el valle. Dijo que ese árbol no debía crecer en un jardín vacío, sino allí, en el monte.
Renunció a cualquier reclamo sobre las tierras del pozo y aceptó que las pruebas que yacían allí debían quedar como testimonio, no como botín. Reconoció que su ambición la había cegado. Tomás aceptó el plantón sin rencor. Le dijo que la tierra siempre perdona y que aún podía llamarse hogar. Mientras plantaban el manzano juntos, Sombra se acercó y se frotó contra la pierna de Valeria. Un gesto simple, pero definitivo. El animal que había sido víctima del conflicto sellaba ahora la reconciliación. Bajo ese sol nuevo, Monteclaro renació. No como una aldea dominada por chismes y presagios, sino como un pueblo de guardianes. Tomás entendió que su propósito no era poseer la tierra, sino protegerla. Su herencia no era un título, sino una misión. Al caer la tarde, Rafaela se acercó a él. En sus ojos había orgullo y paz. Le dijo que veía en él a su madre y a su padre, que había pasado la vida ocultándole el dolor para protegerlo, pero que ahora comprendía que la verdad, aunque doliera, lo había hecho más fuerte que cualquier mentira. Señaló al pueblo, a Elena y a Sombra, y le dijo que esa era su familia. Una familia más grande de lo que jamás soñó. Tomás la abrazó. Ya no hacían falta palabras. Un año después, el valle mostraba un rostro distinto. Donde hubo ceniza, ahora había árboles jóvenes y flores silvestres. Sombra, adulto y majestuoso, guiaba un pequeño rebaño por la ladera. En la colina, una sencilla placa de piedra recordaba a Clara y Mateo, agradeciendo el amor con el que defendieron el valle. Desde una casa nueva, construida cerca del viejo roble, Tomás y Elena observaban Monteclaro. Ella esperaba un hijo. La mano de Tomás descansaba sobre su vientre. Elena se preguntó qué presagio traería el amanecer para ese niño. Tomás sonrió y respondió que no sería un presagio, sino una promesa. La promesa de que esta vez la historia se escribiría con raíces fuertes y sin miedo a la verdad. Desde lo alto, Sombra lanzó un balido firme que recorrió el valle como un eco de vida renovada. Así, en Monteclaro, el ciclo se cerró para volver a abrirse. Del presagio rojo nació la tragedia. De la tragedia surgió un héroe. Y del héroe, una lección que el pueblo jamás olvidaría, que la verdadera riqueza no se excava de la tierra, sino que se cultiva con amor, se riega con compasión y se protege con la unión inquebrantable de una comunidad que, por fin, aprendió a mirar hacia el mismo horizonte.